De momento, sobre el terreno, ¿qué está ocurriendo? Uno de los primeros días de este conflicto teníamos aquí la fortuna de contar con un ciudadano que vive muy cerca de Gaza, un ciudadano israelí, don Yaakov Amar Rothstein, que fue tan amable de contarnos lo que estaba viviendo. Y hoy tenemos la fortuna de poder contar con él, porque no es fácil contar con alguien que sobre el terreno nos diga cómo lo está viviendo. Don Yaakov, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos ustedes también. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Usted sigue viviendo donde vivía al principio? Porque usted vivía al sur, muy cerca de Gaza, ¿no se han desplazado? No nos hemos desplazado. Los que se han desplazado, de hecho, son los que viven a metros de la franja. Yo donde estoy, aunque estamos cerca y cohetes todos los días durante la mayoría del día, no nos vamos a mover porque es justamente lo que ellos buscan. Eso es lo que busca el terror, que nos vayamos de aquí y no les vamos a dar ese gusto. ¿Cuál es el ambiente ahora mismo? ¿Cuál es la atmósfera? O sea, visto desde aquí se hace difícil imaginar cómo es allí el día a día cuando uno sale a la calle, si es que puede salir en algún momento, en fin. No, generalmente procuramos salir lo más mínimo. Si es comprar las cosas del día a día, pues vamos, pero, por ejemplo, está todo limitado. Tengo hijos, no han podido ir al jardín, no han podido ir a estudios. Todo está cerrado, obviamente. También en cuanto a limitaciones de trabajo, solo ciertos empleos quedan abiertos, pero Israel está tratando de poder reabrirse lo más posible. Pero lo que tú dices, la situación no se siente normal, a pesar de que en Israel tenemos una resiliencia de que cada vez que hay algo, un atentado o algo por el estilo, tratamos de rearmarnos. En esta vez se siente el impacto que las cosas están andando un poco distinto que en ocasiones anteriores cuando hubo guerras. A efectos de movilización, usted tiene hijos, pero es un hombre joven, habrá gente mucho más joven que usted, naturalmente. ¿Cómo funciona esto? Es decir, en el caso de Israel, que además es una sociedad muy militarizada por el servicio militar muy intenso y particular que prestan allí los ciudadanos, ¿hay movilización de civiles? ¿Cómo funciona eso? ¿Movilización a qué te refieres? ¿Al ejército? Claro. Sí. Gran parte de la población fuimos llamados, incluyéndome a mí. Yo también he sido llamado al ejército, solo que estoy en un lapsus de espera, porque no sabemos, como tú bien narraste, lo que está ocurriendo y desarrollándose en el norte, que si Hezbollah entra, esto ya va a tener otras proporciones que no se imaginaban. Pero por eso hay muchos reservistas que estamos en espera, otros que ya han sido movilizados a ambos frentes, pero básicamente en verdad pasa eso, que si tú sales a la calle vas a ver más que todo mujeres, hombres mayores, básicamente el rango de edad de menores está en servicio. Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor en la situación que vive Israel ahora mismo resulta delicada para un ciudadano israelí, así que si le parece no me la conteste. Pero desde el punto de vista de la política en Israel, Netanyahu estaba siendo muy contestado hasta hace unas semanas. Me imagino que ahora el clima político habrá cambiado radicalmente porque solo hay un objetivo, evidentemente, que es la guerra. Pero allí, ¿qué se respira? ¿Se puede decir que la sociedad israelí en su mayoría se ha alineado detrás de Netanyahu o se habría alineado igual detrás de cualquier otro? No, por supuesto. Hubo de hecho coaliciones en el gobierno de personas que eran súper anti-Netanyahu, se han unido al gobierno. Obviamente también tú escuchas estas pequeñas protestas por temas de por qué no hubo seguridad, como reclamando al gobierno de cómo es posible que llegamos a esta situación. Tienes esto, pero en el marco general se puede sentir la unión. A nivel internacional también se puede ver. Hoy visitó Biden, hoy visita el canciller de Alemania. Entonces se siente el apoyo. De hecho, me gustaría también hacer una mención. En España tienes a Isabel Díaz Ayuso, que ella correctamente denunció a los antisemitas disculpa si hay alguno de los espectadores, pero de la izquierda en España que se pusieron del lado de Hamás. Entonces, en el sentido político, podemos ver que también las personas que son conscientes que Israel está combatiendo un grupo terrorista, entonces aún supongo que están firmes en lo que es el bien versus este mal que es Hamás. Yaakov, ¿usted qué le dice a sus hijos sobre lo que está pasando ahí? De hecho, hay varios psicólogos en los colegios israelíes. Nosotros estamos, los psicólogos del rango de edad de mis hijos, ese es el rango de edad que ellos aún no entienden. Que ellos ya escuchan la sirena, porque mis hijos son entre 2 y 3 años,
Y menos, de hecho, tengo muchos hijos. Pero es el rango que todavía no entienden. Dice que a partir de los 3 años ya hay que empezar a explicarle más o menos de lo que implica, de la importancia de ir corriendo al búnker. Mis hijos hoy en día ya escuchan y ya saben que tienen que venir corriendo, pero no les explico porque ellos se lo toman como un juego y espero que quede así, que sigan, que no conozcan porque hay que correr a un búnker. He visto que aludía usted a Isabel Díaz Ayuso, lo cual significa que esté usted muy informado de lo que está ocurriendo en España. En fin, me sorprende, pero no es que me desagrade, todo lo contrario. Pero claro, me invita a hacerle usted una pregunta concreta. ¿Qué opina de cómo está transmitiendo en España los medios de comunicación, digamos, la opinión pública institucional, etcétera, y la propia clase política, lo que está ocurriendo en Israel en este momento? Pues, mira, hace apenas una semana hubo una masacre masiva de nuestros hermanos, de nuestra gente, de nuestros bebés. Fueron a decapitar bebés y los incineraron, algunos de ellos. ¿Y qué pasó? Que muchas personas en la prensa se debatieron si es verdad, si es montaje, siendo que estuvo grabado con las GoPro, con las cámaras de los terroristas. Y se lo debatieron si esto es verdad, si esto no. Hace 2 noches, un cohete de la Yihad Islámica falló, cayó en un hospital dentro de Gaza. Y todos los medios de comunicación salieron a correr a afirmar que era Israel sin ninguna prueba, sin cuestionárselo tanto como se cuestionaban la veracidad de nuestros muertos. Entonces tú puedes ver el doble estándar que, como en la política de España, de hecho lo señalaron. Carlos Díaz Pache, del Partido Popular, él lo señaló. Él dijo que es este doble estándar. ¿Cómo es posible que midan con una vara a todo lo que reporte jamás la organización terrorista que grabaron los atentados? Lo que ellos reportan, créanle. Pero lo que Israel, que no se apresura ni siquiera a decir ¿qué cayó Israel? Antes que nada, saca pruebas, analiza, mira lo que pasó y luego saca una conclusión. Entonces, a lo que tú dices, se puede sentir que muchos medios de comunicación no están haciendo la tarea de investigar y por eso se difunden falsas noticias como la que ocurrió hace 2 noches. Don Jacob, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua otra vez. Que dure esto lo menos posible, que sea con las menos muertes posibles y que cuanto antes podamos volver a hablar para contar cómo ha quedado todo después. Amén. También un saludo a todos los que nos vieron. También espero que sean días de alegría y les aseguro que serán días de alegría, porque así lo dijeron los profetas de Israel y ustedes cuando todo sea en calma nos visitarán acá en Israel. Un saludo. Muchísimas gracias, Jacob Amar. Muchísimas gracias. Bueno, estaba bien una conexión allí, porque tener una persona que está de la zona del desierto del Negev contándote lo que está ocurriendo a muy poquitos kilómetros, ¿verdad?, de la zona de guerra. Es que siempre los israelíes han vivido bajo el terrorismo constante de cómo tú te crías en un lugar en el que el terrorismo es una cosa tangible, real, no es esporádico de que sea un grupo determinado, sino que vas a la discoteca, al bar, al trabajo. Tú estás preparado, es una sociedad militarizada. Entonces ese miedo es tan que yo creo que nosotros podemos llegar a entender solamente una parte, ¿no?, de cómo ellos ven las cosas. Y me parece muy interesante este final que ha comentado sobre el tema de los medios, porque en el caso de Israel y de Palestina siempre ha habido esta guerra del relato, ¿no? Siempre ha habido. Y es cierto que ahora tú ves que los medios de comunicación no percibes que hay un afán, un hambre y una sed de información, sino de posicionamiento, a ver quién es más bueno, a ver quién te muestra, quién marca más radicalmente la posición de uno que es muy bueno y de que otro que es muy malo, en vez de una información, de explicar las cosas. Y yo creo que, por desgracia, a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones en Israel, con los ataques de grupos terroristas, yo creo que en esta ocasión, por desgracia, no se explica tanto por los conflictos pasados, que veo a mucha gente diciendo si se reconociese un Estado palestino todo se solucionaría. Bueno, mi humilde opinión es que nada se solucionaría, porque ni es lo que solicita Hamas ni Hezbollah, y aunque eso sucediese, esto es otra cosa. Y por desgracia, el otro día escribí además sobre ello, creo que este conflicto hay que leerlo más con lo que puede pasar después, porque no ha sido un ataque normal, ha sido de una
inquina absoluta, de una maldad y masivo. Han atacado 26 pueblos kibbutz alrededor, dejando familias completamente exterminadas, y que el hecho de que en el Líbano y que Hezbollah se esté moviendo es como que hay un afán de que venga, vayamos a una guerra grande, de que esto se mueva, y a mí solo puede preocuparme mucho lo que está pasando, y creo que esto se explica más viendo lo que se puede mover a futuro que lo que se haya movido a pasado. Ajá. Iván, Teresa. A mí me ha llamado mucho la atención el uso que ha hecho del término yihad islámica. Yo creo que ahí está la clave de la llamada que se ha hecho hace un momentito, porque yihad islámica no señala únicamente a Palestina, sino señala a uno de los pilares constitutivos de esa religión. O sea, no nos olvidemos, que es un poco lo que yo creo que lo que he entendido que dice Irene, que aquí lo que va a haber es un sumatorio, probablemente, si no son neutralizadas algunos de esos vectores, por llamarlo de algún modo, un sumatorio de fuerzas islámicas y yihadistas. ¿Por qué? Porque la yihad es constitutiva de la religión musulmana. Es necesaria para someter, que es lo que significa Islam. Entonces aquí la cuestión es mucho más grave en ese sentido de lo que parece. Y Gaza es un elemento, además, que para todos los que son unos entusiastas de la guerra, les viene muy bien, porque es como un lugar en el que queda Israel. Dice, yo tengo la obligación de darles una ayuda humanitaria que sé que se va a hacer cargo de ella Hamás, cuando hay centenares de ciudadanos todavía rehenes que no saben si están vivos o muertos. Egipto ya ha dicho, y Jordania, que ni un solo refugiado palestino van a aceptar. Entonces eso lo único que hace es que la bomba va creciendo, y las ansias bueno, como tú bien decías, es que las vemos que se mueven por todo el mundo. No solamente en Irán, que parece que Irán se repite mucho a efectos de que hay que meterse en una guerra con Irán, o a lo mejor los países árabes ya han decidido, oye, se acabó el tema de Israel, no lo sabemos, y que el caso es que en las calles de Europa, en España, sí que con la excusa de una manifestación pro-palestina, los gritos que realmente se oyen son gritos de odio y gritos a la yihad. Es muy interesante. Añadir un asunto y por supuesto, sin negar el dolor que puede causar la pérdida de un hijo en cualquier madre, en cualquier padre, ¿no? Por ir a las esencias religiosas del conflicto, que están ahí, que no se pueden eludir. Sin duda. Hay que tener en cuenta la diferente consideración que se tiene desde un lado del espectro geopolítico que se tiene con respecto al cuerpo, y desde el otro. En el Islam el cuerpo es, digamos, accidental, en cierto modo. Eso explica la colocación de lo que se ha llamado escudos humanos. Esto es un asunto muy, muy delicado, pero que no debemos olvidar. Y estamos hablando, insisto, de la yihad islámica, que es lo que ha dicho. Sí, que el tema del hospital, por ejemplo, que todavía no lo sabemos, que también es otra. Los medios de comunicación hace años, con el tema de la crisis, decidieron prescindir de todo corresponsal en ciertos lugares, y entonces ahora estamos un poco a expensas de lo que nos quieran mandar. Pero en el caso en el que el hospital, que vemos unas imágenes de que no es un misil de Hamás que se ha desviado, hombre, pues es que ya sabemos que los misiles que ellos ponen, los ponen cerca de los hospitales. O sea, quiero decir, si tú no pones un misil en el tejado o en la calle de al lado de un hospital, pues no tiene tantas posibilidades. Pero además, es lo que decía también el entrevistado, ¿no? Que Israel, en lugar de especular y culpabilizar, ¿no? o señalar a un posible culpable de quién ha sido el que ha lanzado ese misil, si ha sido el propio ejército de Israel o ha sido el grupo terrorista de Hamás, lo primero que hace es documentarse, ¿no? Antes de lanzar esta información. En cambio, el resto de medios pro-palestinos y que estamos viendo en España que están defendiendo a un grupo terrorista como Hamás, ya se lanzaban y culpaban a Israel sin ningún tipo de prueba, replicando a otros medios que no sabemos ni siquiera quiénes están detrás de esos medios, quiénes financian esos medios, si han contrastado o no la información, y lo que hacemos es replicar esa información sin contrastarla aquí en España, ¿no? A mí lo que más me ha gustado de su relato, entre líneas, me ha gustado, es que me ha parecido estremecedor, ¿no? El cómo los niños viven la guerra, ¿no? Cómo ha contado que esos niños de 3 años
escuchaban una sirena, no sabía qué estaba ocurriendo, pero saben que se tienen que esconder en un búnker, ¿no? Parece... Pues me da mucha pena, ¿no? Sobre todo por ellos y también espero que se termine cuanto antes. Primer elemento que ha salido en la mesa y yo le sugiero que lo retenga porque me parece que es muy importante, efectivamente. Hasta ahora estábamos viendo el conflicto Israel-Palestina.